el mismo Moisés, no sé, muchos personajes que creo que son también buenos ejemplos de ser servidores, de ser un siervo, pero el mayor ejemplo es Cristo y debe de ser nuestro modelo a seguir como creyentes. Sí, gracias. Pastor Esteban, no sé si quisieras ahondar un poquito en este concepto, algo que noto yo y creo que es una gran diferencia, si no es que la diferencia entre estos personajes bíblicos que nos platica el pastor Evaristo. La gran diferencia es que, como dice Filipenses, siendo Dios, no fue algo que él evitara y que dijera, no, yo no quiero bajar, y esa fue la primera humillación, ¿no? La primera humillación de la segunda persona de la Trinidad, el hacerse hombre, el encarnarse. No sé si quisieras ahondar un poquito en ese aspecto del servicio de nuestro Señor. Sí, cómo no, con gusto. Cristo lo encontramos en todo el Antiguo Testamento. Aún antes de la encarnación encontramos cristofanías, manifestaciones anticipadas y claras del Hijo de Dios. Pongo un ejemplo. En Abraham encontramos a Melquisedec, el rey de Salem. Salem, que es el nombre de Jerusalén, aún antes de que existiera Jerusalén. Y vemos a Jesús en la persona de este rey anticipándose. Y algo que me encanta de ver ese pasaje en el libro de Génesis es ver a Jesús en esta figura del rey Melquisedec dándole de comer a Abraham después de una gran batalla, y dice que le dio pan y le dio vino, ¿verdad? Casualmente. Y también él lo bendice. Entonces, el ministerio de Cristo, aún antes de la encarnación, fue de servicio. En una segunda imagen se me viene a la mente cuando llega 3 visitantes con Abraham, y uno de ellos, dice la Escritura, que era el Señor, así lo menciona. Y llega y vienen a hablar con Abraham, a darle buenas noticias de que el cumplimiento de la promesa se iba a llevar a cabo, iban a ser el hijo de la promesa. Y también se van los 2 ángeles que venían con el Señor y se adelantan a Sodoma para traer juicio. Pero en una imagen gloriosa, Abraham se queda con el Señor, más bien el Señor se queda con Abraham, platicando con él de una forma muy personal, muy íntima. Y luego empiezan a platicar al grado de que tolera la ocurrencia de Abraham al decirle: Señor, ¿por qué vas a destruir Sodoma, Señor? No. ¿Y si hubiera 50 justos? Y luego negocia: bueno, Señor, ¿y si hubiera 40? ¿Y si hubiera 30? Bueno, mira, ya no me vayas a matar aquí, pero ¿y si hubiera nomás 10, verdad? Entonces, pero estuvo negociando, y el Señor, con mucha gracia, sirviéndolo, bendiciéndolo, y también asistiéndolo. El Señor vino hasta la casa de Abraham para visitarlo. Y entonces vemos a Cristo en muchas manifestaciones. Otra, por mencionar una tercera y última, está Josué, después de que toma el cargo ahora, dice: ¿ahora qué sigue? Y tiene que salir a la batalla, y se va a la montaña como acostumbraba Moisés. Pero cuando está en la montaña está él solo y está pensando, ya no está Moisés a quien consultar, y en eso ve un personaje que se va acercando, que va vestido de general y va vestido con sus ropas de guerra. Y entonces dice que Josué lo vio y tuvo temor. Y entonces se le acercó y le dijo: yo soy el príncipe de las huestes del cielo. Y entonces dice que Josué se hincó y lo adoró ahí. Y él se levantó, y entonces el Señor, era Jesús, hermanos, una forma anticipada, en una manifestación gloriosa, se le presenta a Josué, lo bendice, le da la comisión, y con ese aplomo Josué hace su misión, ¿no? Entonces, la misión de Jesús desde la eternidad pasada y hasta la encarnación y hasta este momento es servirnos. Y es una imagen gloriosa, porque Dios así lo ha estimado, mostrar a Cristo como un siervo.
y en cada manifestación, y puedo hablarles de cada libro de la Biblia en donde se manifiesta Cristo de alguna forma, y en todas está sirviendo, está sirviendo, está sirviendo. Entonces basta ver a Cristo no solamente en los evangelios, sino ver a Cristo en toda la Escritura, manifestándose en servicio siempre. Incluso ahora, ¿no? Como comentabas, como decías en la de la mañana, Él está intercediendo, también está sirviéndonos incluso ahora. Y bueno, precisamente pasando a esa siguiente plenaria, ¿verdad? Cada discípulo es un siervo y siguiendo con ese tema que bueno es la temática que vamos viendo a través del Congreso, ¿no? Cómo cada uno de nosotros como discípulos podemos servir y podemos imitar a Jesús en ese servicio. Pastor Evaristo, vuelvo otra vez contigo. Algo en especial que quieras resaltar o que quieras conversar con el Pastor Esteban acerca de la plenaria, cada discípulo es un siervo. Pues es que es algo que también acá. Bueno, algo que también es muy claro y creo que lo hemos repetido, por lo menos yo lo volví a repetir en mi participación, de que no es una cuestión opcional el ser un siervo, ¿verdad? No es algo de que... Ahora es algo que no se nos dice cuando comenzamos la carrera, ¿verdad? Cuando se nos presenta el Evangelio, tal vez lo primero que se nos dice, y está bien, ¿verdad? Es nuestra condición de estar perdidos, que necesitamos un Salvador y por la fe venimos a Cristo, y tal vez no se toma el tiempo quien nos está compartiendo de decirnos, y vas a ser un siervo, tienes que ser un servidor de Dios, pero es algo que... bueno, lo dije y es algo que creo que es la respuesta natural de cada cristiano. O sea, por gratitud yo voy a servir a Dios. Entonces, de ahí de que cada discípulo o cada cristiano va a ser un servidor. No de una manera obligatoria, o sea, no de que no tiene que ser una carga, pero es una respuesta natural a lo que Dios hizo por él. Pastor Esteban, ¿algo que quieras agregar a esto? Y es extraordinario ver que el servicio que prestamos en el cristianismo, en la vida cristiana, es con gozo. Algo que no sucede en el mundo. Puede alguien prestar servicio, pero raramente es con gozo. Y el gozo es también un fruto del Espíritu, y es que cuando servimos y vemos que podemos ser útiles en el reino, que podemos ser útiles con nuestros vecinos, en la comunidad, esto produce en nosotros gozo, hay una satisfacción en el Señor, decir, Señor, esto lo hiciste tú. Hay un pasaje que a mí me confronta mucho, que dice en Efesios que Él preparó las buenas obras para que anduviéramos en ellas, pero dice que las preparó de antemano, con anticipación. Entonces, ¿qué significa? Que aún las buenas obras, los actos de servicio que hacemos, no son idea nuestra, no son nuestra iniciativa, no depende de nuestras emociones, ni de nuestro estado de ánimo, ni de nuestra capacidad, ni depende de nuestro dinero, depende del Señor mismo, que es el que nos mueve, nos impulsa, nos llama y nos escogió para esta labor específica. Entonces, no es algo natural el servir y desinteresadamente, y no es mucho menos natural servir con gozo. Y eso es lo que hace la diferencia entre un servicio que es según Dios a un servicio que es según mis propósitos, ¿verdad? El servicio según Dios es siempre con una marca de gozo. Sí, importante, creo, justo antes de que mencionaras ese pasaje estaba pensando en el mismo, ¿no? Cómo de alguna manera esas buenas obras son precisamente nuestro servicio a Dios. Y la diferencia, yo creo también muy importante que debe de existir entre las obras, el servicio de un cristiano y el servicio o las obras o las buenas obras que se pueden hacer en el mundo, es que el cristiano por naturaleza, además del gozo, busca glorificar a Dios con esas obras. ¿Sí? ¿Algo quieres agregar, pastor? Ok.
Bueno, la tercera plenaria nos habló acerca del costo y el riesgo de ser siervo. Ahí te preguntaría, Pastor Esteban, ¿cuál crees que sea el mayor riesgo que podemos tener como cristianos a la hora de... Algo platicabas también en tus predicaciones, ¿verdad? En tus participaciones acerca de pues, ciertas cosas que suceden, que de repente podemos tener problemas con nuestros jefes, con nuestros compañeros, a veces incluso hasta con las autoridades, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo de ser siervo? ¿Cuál crees tú que sea el mayor riesgo de ser un siervo? Yo creo que los riesgos los podemos ver en dos ópticas. El primer riesgo, el más alto, humanamente hablando, lo menciona Mateo capítulo 5, cuando habla de las bienaventuranzas. Desde una perspectiva de la salvación o de la vida del creyente, si pensamos en las bienaventuranzas como el inicio o la apertura de la constitución del reino de los cielos, como de qué se compone el reino de los cielos, Mateo 5, empieza mencionando cómo es que uno llega a Cristo y empieza hablando bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Empieza y tú dices, bueno, pues sí, pues yo lloro mucho, entonces soy bienaventurado. No, y está hablando de un proceso, ¿verdad? En donde viene la palabra, en donde el Señor nos golpea, en donde nos humilla, en donde reconocemos nuestro estado de quiebra y luego va subiendo de tono o de madurez en la vida cristiana. En el versículo 8, 9 del capítulo 5 empieza ya a hablar acerca del grado más alto de la madurez cristiana. Y esto es cuando dice, bienaventurados seréis cuando os persigan, cuando hablen toda clase mal contra ustedes, cuando ustedes sean objeto de burla, cuando los lleven ante los tribunales. Y luego sigue abundando, como que ahí el Señor en ese glorioso sermón está haciendo un hincapié especial acerca del sufrimiento. Y dice, cuando llegue ese punto en donde ya estés padeciendo por tu servicio, por tu manera de vivir, por la santidad que lógicamente incomoda las tinieblas, entonces, ¿qué crees? Ya la hiciste, ya estás del otro lado. Entonces, yo digo que el riesgo empieza, yo diría que humanamente, cuando empezamos a sufrir rechazo, cuando nos acusan, cuando empezamos a sufrir persecución como los grandes de la fe, ¿verdad? Como dice Hebreos 11. Yo creo que ese es el riesgo más alto, humanamente hablando. Pero ¿saben cuál es el riesgo más alto espiritualmente hablando? ¿Saben qué es? Perdernos en el proceso de darle gloria a Dios y adjudicarnos nosotros la gloria. Ese es el riesgo más alto que tenemos como creyentes, que cuando estamos buscando servir y servir y servir, empezamos a perder el piso y empezamos a creer, oye, yo soy necesario para el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo soy está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo soy la cuarta persona de la Trinidad. Llega el punto en donde hay una exaltación y donde dices, ¿sabes qué? Yo soy el Señor de la iglesia. Hermano, cuidado. Porque es posible que si no has leído Daniel, pues caigas como una bestia, igual que Nabucodonosor. Porque dice la Escritura que antes de la caída está la soberbia de espíritu. Entonces, yo digo que en ese sentido son los dos riesgos más altos. Uno, entonces, es perder la vida. Pero yo no creo que sea un riesgo espiritual, porque dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ya la armamos, hermanos, es ganancia. Pero en el término espiritual, cuando servimos podemos perder el piso y decir, ¿sabes qué? Soy tan necesario para Dios, soy la mano de Dios en lo que hago y me necesitan en la cárcel, en el hospital, en mi casa. Si yo me muero, estos se pierden, se van al infierno. Hermanos, no es así. Cuando llega, yo creo que es el riesgo más alto que tenemos, perder el piso y dejar que nos interpongamos entre lo que el Señor nos ha dado y su gloria. Entonces ahí es el riesgo más alto, cuando nosotros estorbamos que Dios sea glorificado y nos quedamos con la gloria,
Como cuando éramos niños nos mandaban a la tiendita y nos quedábamos con el cambiecito. Entonces, cuando nos invitan a predicar, cuando vamos y servimos, cuando vemos que las almas se convierten, cuando vemos que somos de impacto, somos de bendición, si tú te quieres quedar con un cambiecito, ¿qué crees? Él lo ve todo. Entonces, no nos podemos quedar con nada. Amén. Pastor Evaristo, algo que tú comentabas en tu plenaria es el concepto de que muchas veces ese servicio nos va a traer incomodidades, nos va a traer tal vez dolor, nos va a traer tal vez persecución, como decía el pastor Esteban. ¿Qué pasa cuando, y también hiciste el comentario, no necesariamente, hay veces en donde sí nos gusta, ¿verdad? Cuando estamos en el ministerio. Ahí ¿tú crees que ahí podría venir también un riesgo? ¿O qué pasa ahí? O sea, cuando estás ministrando, estás en un ministerio y te gusta lo que haces y te va bien y estás dando fruto, ¿quiere decir que estamos haciendo algo mal o qué podemos esperar en ese tipo de situaciones? Ok, bueno, voy a mencionar algo que hablé en el taller, pero que tiene que ver con esto o responder esto, y es la motivación. Cuando somos llamados a servir, y eso puede ocurrir a veces directamente, ¿no? El pastor o los ancianos te llaman y te dicen, hermano, queremos que nos ayudes a servir en esto, hemos visto tu fidelidad, etcétera, ¿verdad? Entonces nos están tomando en cuenta o considerando para servir en algo. Entonces ahí sería bueno que cada creyente revisara su corazón y que dijera, a ver, voy a decir que sí, pero mi motivación es esta, ¿verdad? O sea, me gusta que me reconozcan, me gusta que vean que mi trabajo es bueno. Entonces, si la motivación es esa, el escuchar la buena opinión de los líderes o de la misma iglesia para que yo sirva, creo que es una motivación incorrecta, equivocada. Y mi labor y mi servicio puede ser incluso visiblemente bien, o sea, bien visto y bien recibido por los demás, pero mi motivación en el interior es, me gusta el halago, la buena opinión de los demás. Entonces, al final de cuentas, ese va a ser un servicio manchado por mi pecado, ¿verdad? Deficiente, que aunque tal vez no lo ven, pero como lo dijo Esteban, Dios es el que ve y conoce nuestro corazón. Entonces, y la otra parte que mencionas, Alex, que es, o sea, a veces el servicio, lo duro, lo difícil, lo tedioso que puede ser en ocasiones el servicio a Dios, ese puede ser otro riesgo que nos desanime y que podamos decir, no, es que a lo mejor no estoy pensando en que me reconozcan todo, pero en mi carne el cansancio, lo tedioso, yo hablaba de dos pecados dos pecados que atacamos con el servicio. Uno es la pereza y otro es el orgullo, ¿verdad? Cuando servimos a Dios, estamos atacando con estos dos pecados que son constantes en la vida del creyente. La pereza espiritual, que es el no servir, y el orgullo, o sea, no sirvo porque antes mi carne quiere que la sirvan. Entonces, bueno, ahí están esos riesgos, están esos peligros, y uno es el desánimo, otro es el deseo de ser reconocido. Eso afecta y mancha nuestro servicio a Dios. Por eso tenemos que revisar nuestro corazón, nuestras motivaciones cuando nos están llamando a servir. Y seguirlo, bueno, añadiría yo, seguirlo revisando continuamente, ¿verdad? Porque como decías ahorita, es algo que continuamente, o como lo has mencionado muchas veces, ¿no? O sea, continuamente nos tenemos que estar revisando, porque el orgullo es como la barba, ¿verdad? Que, bueno, a algunos, a mí no, pero bueno, vuelve a crecer y vuelve a crecer y vuelve a crecer, y entonces tienes que estarte rasurando diario, en mi caso cada semana. Y yo pensé que usabas una muy buena navaja, digo, hermano es bastante un chicle. Y es algo que yo creo que tenemos que estar revisando continuamente, ¿no? Especialmente quienes, no sé, ya tenemos años en el ministerio, estar revisando cuál es mi motivación, por qué lo hago. Y bueno,
Se me ocurren algunas otras preguntas o algunas otras cosas pero ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que las vamos ahí, Dani, te voy a pasar un par de preguntas ahorita que me quedaron en el tintero para que las podamos ver también en el panel. Entonces, hermanos, gracias por su atención. Gracias, Pastor Evaristo, Esteban. Pues vamos a continuar con nuestro programa. Javis.